La categoría de automovilismo más versátil del mundo. Probablemente me atrevería a decir que a lo mejor hasta la más infravalorada, pero que lo tiene todo. Porsche contra Ferrari, contra Lamborghini, contra Mercedes, contra McLaren, contra Corvettes, contra Lexus. Muchas grandes marcas compitiendo todas contra todas. Esta es la GT3 y esta es una categoría que seguramente han visto en muchas carreras, pero como justamente son autos un poquito más comunes, pasan muy desapercibidos. Pero hoy te voy a contar la historia de dónde vienen los GT3, qué son los GT3 y cómo podemos comprender esta categoría que hoy en día puedo decir que es una de las mejores categorías en las que cualquier piloto puede competir. Los Gran Turismo nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Gran Turismo viene del italiano que significa gran viaje, o bueno, un viaje largo, como lo quieras llamar. Y en esta época es donde nacen varios coches emblemáticos que seguramente has escuchado o seguramente conoces. El Ferrari 250 GT, el Maserati A6G, el Aston Martin DB4 GT. Pues bueno, efectivamente estos coches son bastante bonitos y de marcas que tienen grandes motores. La idea de los GT es que fueran coches elegantes, cómodos, veloces, pero al mismo tiempo que pudieran recorrer largas distancias. Por eso el GT, Gran Turismo. Largas distancias. Normalmente estos autos eran adquiridos por gente pudiente como todavía hoy en día. Y claramente lo divertido era sacarlos a carretera porque eran cómodos, porque eran rápidos, se agarraban bastante bien a las curvas. Y de ahí muchos fabricantes empezaron a preguntar, ¿por qué no los metemos a correr? Pero hagamos un pequeño paréntesis aquí. Porque las 24 horas de Le Mans y las 24 horas de Spa ya existían. Le Mans comenzó en 1923 y las 24 horas de Spa en 1924, una un año después de la otra. Y en estas carreras de resistencia ya existían otras marcas que también conocemos a la fecha. Bentley, Bugatti y Alfa Romeo, entre otras más. Empresas y fabricantes que justamente estaban buscando que sus autos fueran duraderos, que pudieran resistir corriendo muchísimo tiempo. Y entonces regresamos a los 50s, donde estos fabricantes querían meter estos autos GT a competir. Ya teníamos la Mille Miglia, el Tour de France pero de automóviles, las 24 horas de Le Mans, las 12 horas de Sebring. La Mille Miglia, por ejemplo, era un rally. Muchas de estas, y como era costumbre, eran corridas en carreteras cerradas. Y entonces llegamos a los 60s y 70s, donde se incorporan más fabricantes y también más competencias. Y donde ya existiendo los autos GT, ya teníamos referentes como el Porsche 911, el Ferrari 365 GTB 4 Daytona y el Corvette C3. Y también aparecen pilotos ya de nombres pesados como lo son Jackie Ickx, Jochen Mass, Derek Bell. Llegamos a los 80s y 90s, que personalmente creo que es la época donde el automovilismo se hizo loco y explotó y se desataron todas las marcas y empezaron a crear monstruos que devoraban asfalto, devoraban tierra, todo. Creo que es la época más cañona que ha existido del automovilismo, donde para los fabricantes los límites no existían. Ya teníamos monstruos como el Ferrari 288 GTO, el Porsche 959, el Porsche 944 Turbo Cup y obviamente el famosísimo M3 de BMW. Todos estos claramente con un motor enorme, ya también contábamos con aerodinámicas monstruosas. Los fabricantes claramente vieron que competir hoy en día muchísimos coches. Y en plenos 90 llega la era de los GT1, la categoría bestial que lo único que quería era hacer el coche más rápido del mundo permitido por las reglas. Aquí ya se pierde un poquito la esencia de lo que era el GT, porque de GT ya no tenían nada, ya no eran coches de gran turismo. Prácticamente estos autos GT1 eran prototipos con un poquito de la parte física de coches de la industria. Aquí podemos encontrar nombres de autos bastante famosos como lo son el McLaren F1 GTR, el Porsche 911 GT1, para mí uno de los más bonitos de la historia del automovilismo, el Mercedes-Benz CLK GTR, el Nissan R390 GT1, el Toyota GT1. Y sí, las carreras eran buenísimas, pues eran coches rapidísimos dándose uno contra otro casi sin límite. El sonido de los motores, el look de los autos, la aerodinámica que traían, todo llamaba la atención en estos autos, pero había un pequeño detalle que los iba a llevar a la decadencia: el costo de fabricación. De por sí fabricarlos ya era muy caro, el conseguir piezas de refacción era otro problema, por lo que muchas marcas empezaban a dilucidar si competir o ya no. Y aquí llega el nombre de una persona bien importante que échenle un ojo y grábenlo: Stefan Rattel. En contexto y no metiéndome tan a fondo, Stefan es un organizador de eventos principalmente de automovilismo, y es un genio de esto. Él fue quien impulsó el FIA GT Championship, él mismo se dio cuenta de que empezaba a ser muy caro y él mismo toma la decisión de convertir la GT en la GT2. O sea, los autos que eran GT1 ahora van a pasar a ser GT2. Pero el problema no se solucionó del todo, realmente esta categoría no duró muchísimo tiempo, pues el costo de fabricación de estos autos seguía siendo muy caro. Stefan sabía que se tenía que hacer algo más con la categoría GT. Stefan, hoy en día una de las personas más importantes del automovilismo moderno, en 2005 crea el SR Motorsports Group,
que es Stefan Rattel Organization. Dentro de su pensamiento fue, ¿y si dejamos de buscar los autos más rápidos y empezamos a buscar las mejores carreras? Y a través de esa pregunta es que nace entonces lo que hoy conocemos como la GT3, que básicamente son autos de producción que hoy en día podemos encontrar fácilmente y se pueden modificar también de una forma más sencilla. Esto le da a los fabricantes la oportunidad de poder comprar estos autos y modificarlos para competir de una forma sencilla. Al mismo tiempo de crear la GT3, se crea algo llamado Balance of Performance, que básicamente, y sin meterme a detalles, es una norma o regla que nivela el rendimiento general de los autos para que todos puedan competir de la forma más justa posible. Puede que Ferrari tenga un motor de 500 caballos de fuerza y el BMW sea de 450, pero el BMW tiene mejor aerodinámica que el Ferrari o cualquier otra cosa. El chiste o la idea es que sean parejos para que puedan competir todos los equipos por un campeonato. Y es así que a partir de la creación de la GT3, a los campeonatos les empieza a llamar mucho la atención estos autos. En 2013 se crea la FIA GT Series, una competencia de autos GT en Europa. En 2014 se crea la Blancpain GT Series, otra categoría de GT3 que también empieza a tener mucho auge. La aceptación fue tan buena y el crecimiento fue tanto que en 2019 se crea el GT World Challenge y en 2020 esta categoría comienza oficialmente. De nuevo, los fabricantes, los campeonatos y los pilotos se empiezan a dar cuenta que los GT3 funcionan bastante bien y es entonces que ya los podemos empezar a ver en la INSA, en la DTM, en las 24 horas de Spa, en las 24 horas de Le Mans, en la WEC, en Nürburgring. Se creó el GT World Challenge Asia, el GT World Challenge Américas, Europa, empezaron a invadir todos los seriales. Y por ejemplo, aquí les dan muchas de las marcas que ya están hoy en día en los GT3, se las voy a leer porque son muchas: Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, Lamborghini, Ford, Chevrolet, McLaren, Aston Martin, Audi, Lexus y Honda. Y así como muchas marcas de muy buen nombre, también muchos pilotos de muy buen nombre empezaron a llegar a la GT3. Sebastian Loeb, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Logan Sargent. De la MotoGP tenemos a Valentino Rossi. Que bueno, históricamente también ha habido otros pilotos de motos que se han ido al automovilismo, pero ese es otro tema. Y creo que el piloto más llamativo hoy en día claramente es Max Verstappen, piloto que acaba de correr las 24 horas de Nürburgring y muy probablemente también corra las 24 horas de Le Mans. No ha dicho cuándo ni en qué equipo, pero muy probablemente lo vaya a hacer. Así que la próxima vez que te pregunten qué es un GT3 o veas un coche que trae la terminación GT, ya sabes qué significa, de dónde viene y un poquito de la historia de estos autos. Y curioso porque los GT3 no llegaron al automovilismo para hacer los autos más rápidos. Llegaron para salvar la categoría GT, que lo hicieron muy bien, o lo han hecho bastante bien, y para ser una de las categorías, sino que la categoría más accesible para fabricantes que buscan desarrollar sus autos para competición y resistencia. Y que gracias a Stefan Rattel, hoy en día tenemos una de las mejores categorías del mundo. Y que la próxima vez que estés viendo una carrera de 24 horas, seguramente vas a ver autos GT3 y vas a estar siendo testigo de la evolución de más de 70 años del automovilismo. Porque aunque no parezca, los GT, en este caso los GT3, es una de las categorías más antiguas del automovilismo.